Buenos días, mi nombre es Fran Rodríguez, deseo recibirlos en este evento que es coauspiciado por Inspire America Foundation, el ente rector del Museo de la Diáspora, que es donde nos encontramos en la ciudad de Miami, también por el Diario de las Américas y desde luego por el Inter-American Institute for Democracy, que es el que ha organizado el contenido de este evento. El evento de hoy, que los invitamos a que ustedes participen en él, lleva por título El derecho y la justicia en la defensa de la democracia. Y antes que continuar, deseamos que el reverendo Marcos Antonio Ramos venga al podio a dar una bienvenida, y él es miembro de esta institución, el Inter-American Institute for Democracy. Para el instituto es un privilegio estar asociado con tan importantes instituciones y haber podido coordinar esfuerzos para un acto tan importante con un tema tan relevante. Es realmente algo que nos inspira, y una de las organizaciones que está con nosotros se llama Inspire America, aquí en nuestro, porque lo consideramos nuestro museo, y a nombre de una de esas instituciones es que yo les doy la bienvenida. Me siento altamente impresionado por la calidad de los expositores y por el espíritu que prevalece entre nosotros en la defensa de la democracia y en cooperar los unos con los otros en medio de tantas situaciones tristes, lamentables y a veces bastante duraderas que nos afligen en nuestro amado continente. Así que sin mucho más, porque ustedes merecen mucho más, les doy la más cordial bienvenida en esta tarde, o en esta mañana que se va convirtiendo en tarde. Bueno, primero, excusas, la editora ejecutiva del Diario de las Américas iba a fungir de moderador, Liliana Labastida, y no puede estar con nosotros y por ende me ha tocado a mí. Yo trabajo en este museo, mi nombre es Fran Rodríguez y con mucho gusto les quiero presentar al director de esta institución, el abogado Marcel Felipe. Bueno, buenos días, bienvenido al Museo Americano de la Diáspora Cubana, bienvenido, embajador, y hoy tenemos un panel tan distinguido que verdaderamente adora nuestro museo, y para un tema tan importante que como abogado es algo que siento tan importante. Frank, por ahí una botellita de agua, por favor. A quien no quiero disculpar hoy es a nuestro gran amigo y el presidente actual del instituto, Tomás Regalado. Tomás tiene la disculpa que ayer ha quedado electo como tasador público y que por lo tanto estuvo hasta tarde. Pero nosotros estuvimos hasta tarde en la televisión explicando los resultados, así que tenía que estar acá. Señor alcalde, muy bueno tenerlo por acá. Y para los donantes que están acá, que ahora piensan que van a hablar con Tomás y le van a decir: Tomás, ¿tú me puedes rebajar un poquito el valor de mi propiedad? Les advierto que el alcalde les va a decir: por supuesto que sí, pero ahórrense el dinero, porque el plan de él es hacérselo a todo el mundo, por igual. Así que tenemos un gran aliado, un gran amigo. Como siempre, tantas personas ilustres de este instituto pasan por el instituto y luego también pasan por el servicio público en esta comunidad, y estamos muy orgullosos de ser parte de esto. Este museo estará abriendo sus puertas
al público el sábado 7 de diciembre y el viernes 6 de diciembre tendremos un evento al cual todos los miembros del instituto están invitados, un evento por invitación solamente para cortar la cinta y abrir lo que es la exhibición permanente del exilio cubano, algo que marcará un antes y un después. Incluso, antes de abrir, ya hemos recibido aquí a media docena de jefes de Estado, o creo que ya estamos como en una docena de jefes de Estado. Esperamos recibir muchísimos más, convertir esto en el centro del exilio cubano y, por ende, en la casa que recibe al exilio venezolano, al nicaragüense, al boliviano y a todos los exilios que mantienen en vivo la lucha por la libertad en nuestro continente y más allá. Aquí también tenemos la sede americana del Museo de Solidaridad de Lech Walesa. Así que estamos acá para servirle, estamos acá para apoyarlo a toda la comunidad que busca la libertad en el mundo entero. Y muchas gracias a don Carlos Sánchez Berzaín, muchas gracias a Tomás Regalado por haber escogido este lugar para hacer este evento. Muy buenas noches. Bien. El derecho y la justicia en la defensa de la democracia. El derecho, considerado por algunos como una ciencia e indistintamente por otros como un arte, podríamos decir que es un sistema de principios y normas inspirados en ideas de justicia que regulan la conducta humana. La justicia, nacida de la necesidad de mantener una armonía e equilibrio social para solucionar conflictos, se aplica a partir de un conjunto de pautas que establecen un marco para las relaciones entre personas e instituciones. En la mañana de hoy, convocados por el Instituto Interamericano para la Democracia y la Fundación Inspira América, un grupo de expertos en ambas materias disertarán en un foro acerca del derecho y la justicia en la defensa de la democracia. Teniendo en cuenta el origen y nacionalidad de quienes integran el panel de expositores, vale mencionar que algunos, siendo expertos en derecho, por la realidad imperante en sus países de nacimiento, han tenido que experimentar en su propia piel las consecuencias que padecen los ciudadanos de una sociedad donde el Estado de Derecho es violentado y con ello la justicia se ha visto atacada y, por tanto, una práctica imposible. Sin embargo, aún en esos casos, el hecho de ser personas consecuentes les ha colocado a enfrentar esas realidades, aún en sociedades completamente carentes de todo derecho, y han ofrecido sus servicios para asesorar e instruir sobre estas materias. También con mucha dificultad, enfrentar la ausencia del respeto a la ley. Siendo así, en la mañana de hoy escucharemos a Tomás Farine Dugan, a Ricardo Israel, a Antonio Marval, a José Bernard Palé Arana, a Laritza Diversen, a Roberto Martínez y a Nelson Rodríguez Varela. En las presentaciones del foro escucharemos al exalcalde de Miami y presidente del Instituto Interamericano para la Democracia, Tomás Regalado, que posiblemente no llegará a tiempo por la explicación que nos ha dado Marcel Felipe. También a Marcel Felipe, presidente de la casa que nos acoge hoy, que acaba de hablarnos. Él también es el director del Museo Americano de la Diáspora Cubana y también preside la institución Fundación Inspira América, que, como les dije, es el ente rector de este museo. Las conclusiones estarán a cargo del doctor Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Democracia. El doctor Farine Dugan, principal orador del foro, cuenta con un tiempo de 15 minutos para su exposición. Los demás oradores dispondrán de 5 minutos, 7 minutos para sus presentaciones. La inflación, obviamente. Farine Dugan es abogado, especialista en Derecho Penal, graduado de las universidades de Belgrano y Salamanca. Se ha destacado en el ejercicio profesional como querellante en causas por terrorismo, a las que investiga crímenes como el atentado a la AMIA y los delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro.
Además, es abogado de importantes firmas nacionales y multinacionales, expositor de foros internacionales y docente en varios centros de estudios superiores. Bienvenido, profesor. Muchas gracias a todos por haber venido aquí. Bueno, comenzaré diciéndoles o repitiendo una frase de Churchill. Churchill decía que la democracia era el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás. Y se refería a Churchill no a cualquier gobierno democrático, sino a las democracias republicanas. Las democracias republicanas hoy, como en 1936, están en peligro en el mundo entero, sobre la base de una nueva propuesta que es el populismo. El populismo lo que ofrece, básicamente, pensándolo de manera estructurada, es eficacia sobre ética. ¿Por qué digo esto? Porque las democracias republicanas demandan consensos, son sistemas complejos, necesitan llegar a consensos para tomar decisiones. Y esto, si uno se tiene que poner a pensar cuál es la ética que se esconde detrás de una democracia republicana, yo creo que se puede simplificar en la parábola del elefante. La parábola del elefante era: se pone un grupo de ciegos ante un elefante y se les pide que digan qué perciben de la realidad. Y cada uno explica que percibió una oreja, una trompa, una pata. Es decir, cosas muy distintas. Creen que esa verdad, que su verdad es la verdad y que los demás se equivocan. Y en realidad a la verdad solo se llega integrando el conocimiento de todos. Esto es lo que propone básicamente la democracia republicana, es decir, llegar a consensos, llegar a discusiones que permitan tomar decisiones sobre la base de la opinión del otro. En contraposición, lo que propone el populismo es la eficacia, es decir, ¿para qué discutir? ¿Para qué necesitamos un Congreso si total sabemos qué tenemos que hacer? ¿Para qué necesitamos un Poder Judicial que nos pone palos en la rueda? ¿Para qué necesitamos un periodismo crítico? Esto es lo que ocurre hoy en Latinoamérica. Se llega a gobiernos a través del voto y después se empieza a prescindir de todos los contrapesos que propone una república, destruyéndolos de manera tal que finalmente lo que se hace es prescindir del pueblo. Porque una vez que ya se tiene el poder, no se necesita del pueblo. Esto es lo que ha ocurrido en Cuba, lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurre en Nicaragua y lo que está ocurriendo ahora en Bolivia también. ¿Por qué la jurisdicción universal y por qué Argentina la jurisdicción universal? ¿Qué es la jurisdicción universal? Bueno, la jurisdicción universal es una rareza, en definitiva, porque ustedes saben, hablando aquí entre abogados, que cada país dispone cuál es el límite de su competencia territorial, su competencia en materia penal. Esos límites pueden ser, por ejemplo, por razón de las nacionalidades, es decir, que la ley persiga a la persona en donde esté, o puede ser por los efectos del delito, o puede ser por el lugar donde se comete el hecho en función del territorio. Pero siempre requieren un punto de contacto entre el país que va a juzgar y el crimen que se comete. La jurisdicción universal propone exactamente lo opuesto. Propone que no existe ningún límite a la aplicación del derecho de un país donde no existe un punto de conexión entre los crímenes y ese país. Y esto responde, en realidad, a una necesidad que no pueden cubrir los estados y no pueden cubrir los organismos multilaterales. ¿Por qué? Porque en los lugares donde el populismo reina, donde se destruyó al Poder Judicial, esos crímenes no se juzgan. Y hoy ese vacío legal solo lo puede cubrir la jurisdicción universal. Por esa razón, la Asamblea de las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja permanentemente intentan que los países incorporen cláusulas como las que tiene la Argentina en su Constitución, que le permite juzgar crímenes en cualquier lugar del mundo contra cualquier ciudadano del mundo, a pesar de que no tenga ningún punto de conexión con la Argentina. ¿Y por qué la Argentina? Bueno, la Argentina, cuando recuperó la democracia después de 50 años de dictaduras, es decir, de permanentes golpes de Estado, después de haber perdido una guerra, después de tener su economía totalmente destruida, tuvo que tomar una decisión. Y esa decisión se dio en las elecciones, en donde el peronismo proponía un acuerdo entre quienes habían perpetrado los delitos de deshumanidad, es decir, una amplia amnistía, y la propuesta de Raúl Alfonsín, que decía que había que hacer un juicio por la verdad y condenar
a los culpables, es decir, que fuera la justicia quien marcara los límites al poder represivo del Estado. A partir de ese momento, el pueblo argentino tuvo que tomar una decisión, y esa decisión la lleva hoy a haber forjado una justicia absolutamente fuerte, fuerte como los propios argentinos no perciben, se los diría, porque el kirchnerismo, que fue claramente un modelo populista, que claramente intentó romper los contrapesos al poder, no lo logró hacer. No lo logró hacer por la Corte Suprema de Justicia de la Argentina y por el Poder Judicial argentino. Pero esto pese a los importantes ataques del kirchnerismo contra la justicia. Primero crearon una agrupación dentro de la justicia que era claramente propensa al poder de turno, que se llamaba Justicia Legítima, que estaba compuesta por jueces y fiscales que eran adeptos al poder. ¿Y qué quería decir además? Que había una justicia ilegítima, que era la que no componía a esos jueces y fiscales. Cuando no lo lograron, intentaron generar una ley para democratizar a la justicia, generando jueces y fiscales adeptos al poder. Tampoco lo consiguieron. Y cuando eso no lo pudieron hacer, quisieron romper con el cuarto poder, que es el periodismo, y quedarse con la fábrica de papel prensa. Eso no lo permitió la Corte Suprema de Justicia. Por esa razón, precisamente, la Argentina tiene hoy una cláusula que permite investigar delitos de lesa humanidad en el mundo. Y por esa razón, hoy se investigan los crímenes cometidos en contra del pueblo venezolano por Nicolás Maduro y los adeptos al poder. Básicamente, lo que nosotros hicimos, y esto lo demuestra, fue haber iniciado una causa durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando Alberto Fernández claramente no era propenso a combatir los crímenes de lesa humanidad que se cometían en Venezuela, sino todo lo contrario, era un aliado del gobierno venezolano. La denuncia se presentó en ese periodo, es decir, cuando claramente la justicia, si hubiera sido adepta al poder, hubiera desestimado esa denuncia y no lo hizo. Luego logramos que se abra la jurisdicción universal. La jurisdicción universal, como todos sabemos, es subsidiaria. ¿Por qué? Porque primero tiene que juzgar el país de origen. Si no lo hace, de manera complementaria lo aplica al derecho argentino. Pero primero hay que demostrar que en ese país, en el país donde se cometen los delitos, esos delitos no se juzgan. Y después es absolutamente residual, es decir, es una excepción absoluta. Hay que demostrar que existan crímenes de lesa humanidad que se cometen de manera sistemática para generar terrorismo de Estado. Y todo esto se logró en la Argentina. Por esa razón, hoy Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y 30 funcionarios más de su gobierno tienen una orden de captura decretada por la Argentina. Muchas gracias a todos. Bueno, ahora damos paso. Nuestro primer expositor es el doctor Ricardo Israel, abogado de la Universidad de Barcelona, máster y doctor en Ciencia Política de la Universidad de Essex, Inglaterra, profesor universitario en Chile, Estados Unidos, Suecia e Inglaterra, ex candidato presidencial y ex ministro del Tribunal Constitucional en Chile. Muchas gracias. El caso que voy a tratar es el de Chile. Y además de las experiencias no democráticas, tales como las diferentes dictaduras, además del populismo autoritario y en general aquella forma de gobierno que le ponen un apellido a la democracia, lo que es innecesario toda vez que desde el punto de vista legal tiene características muy bien resumidas en el artículo 3 de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. El castrochavismo actual es un sistema vinculado además a la delincuencia organizada transnacional que termina desde adentro con la democracia, modificando la Constitución para poder asaltar el poder y, junto con acabar con las libertades, hunde a la separación de poderes que ha acompañado desde Montesquieu a la democracia y a la república como elementos esenciales. Sin embargo, la democracia también puede necesitar una defensa cuando el derecho y la justicia son desafiados, existiendo, por ejemplo, un peligro doble que se manifiesta hasta en buenas democracias, a veces uno detrás del otro o a veces en forma paralela, y son la partidocracia y la república de jueces. Ambas son desviaciones de la democracia, representando la partidocracia
ese instante donde las directivas partidarias reemplazan la voluntad de los electores, es decir, al verdadero y único soberano democrático. Por su parte, la república de los jueces es aquella desviación donde jueces afectan la voluntad de la democracia representativa, ya que cuando sentencian, en vez de aplicar la ley como es su deber, buscan crear la ley, es decir, distorsionan, ya que lo que corresponde en democracia es en ese caso presentarse a elecciones en vez de imponer su criterio. Esta amenaza crece a medida que el consenso democrático está siendo reemplazado por la polarización. Desde otro punto de vista, la democracia no se defiende adecuadamente cuando los demócratas de corazón y de trayectoria se acomplejan, sobre todo en periodos dictatoriales o de ofensiva revolucionaria, y pierden el orgullo de entender a la democracia como el mejor tipo de gobierno conocido por los seres humanos, siendo arrinconados al ceder posiciones en el debate de ideas. Sienten culpa por las insuficiencias y otros problemas que se solucionan mejor fortaleciendo la democracia en vez de disminuirla. Al respecto, Chile vivió uno de esos periodos cuando en octubre del año 2019 una violencia desconocida se tomó las calles, superando a las policías y con un gobierno irresoluto que ofreció sin que se le pidiera una nueva constitución. Se abrió un periodo de dudas sobre el modelo a seguir, lo que posibilitó la llegada del gobierno actual, muy crítico de la democracia existente en el país. Una de las cosas más negativas fue que los demócratas que habían gobernado con éxito se sintieron acobardados y, salvo excepciones, renegaron de algunos de los mejores años del país. Chile es un país donde equivocadamente analistas e historiadores han hablado de una supuesta excepcionalidad, entre comillas, en relación con el resto de la región. Es así como en mi generación se hablaba que no habían golpes de Estado y hoy que las instituciones siempre funcionan. Ambas afirmaciones no son ciertas y lo verdaderamente distinto de Chile es algo real, pero más modesto. Se trata de la capacidad tanto de la sociedad como de la política para encontrar una salida jurídica al conflicto, fruto de toda una tradición legalista de predominio del derecho en la historia, y al respecto 3 ejemplos en momentos distintos y uno detrás del otro. El primero en la forma como se defendió el retorno a la democracia y el deber de respetar los derechos humanos en condiciones de dictadura, la de Pinochet. En una época en que todavía no era habitual, los tribunales se transformaron en uno de los principales mecanismos para informar lo que estaba ocurriendo en condiciones que había censura de prensa, supresión de los medios de comunicación opositores, los partidos políticos habían sido ilegalizados, los registros de electores destruidos y las autoridades del gobierno de la Unidad Popular habían sido arrestadas o exiliadas. Y la Corte Suprema había olvidado su deber y estaba sólidamente detrás de la dictadura. Fundamental fue el hecho que la Iglesia Católica se transformara en el principal defensor de los derechos humanos y creara al interior de su estructura una vicaría de la solidaridad después que el régimen disolviera una organización ecuménica en la cual también participaban luteranos y judíos. Clave fue también el hecho que la figura más representativa fuera un príncipe de la Iglesia Católica, el cardenal Silva Enríquez, quien también era abogado, e insistió en que absolutamente todos los casos fueran denunciados mientras los recuerdos estaban frescos y habían testigos, no importando que los criterios de la Corte Suprema no permitían condenas. Esta decisión fue muy criticada ya que era una forma de validación del régimen, pero demostró ser clave en la etapa siguiente, ya en democracia, además de que denuncias salvaron vidas, y fue clave porque se consiguieron muchas condenas. La segunda etapa es en la transición a la democracia, al principio imperfecta pero después plena, ya que sin firmar ningún acuerdo formal, hubo un acuerdo real para que tuviera éxito, colaborando para ello sectores de derecha, centro e izquierda, en contra también tanto de los intentos golpistas como también de remanentes terroristas. Fundamental fue el tema de la justicia, al cambiar el criterio de la Corte Suprema, ya que acuerdos políticos permitieron que los supremos fueran ratificados en el Senado, obteniendo consensos, además que la legislación que se empezó a aplicar fueron los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Chile. Sobre todo se consiguieron condenas
a quienes los habían violado mediante asesinato o tortura, gracias a que habían sido denunciados oportunamente hace décadas, por lo que los hechos constaban y solo se necesitó la activación de las policías, contribuyendo a que se llegara en forma pacífica a la democracia plena. El tercer ejemplo es más reciente, ya que la ciudadanía rechazó por amplia mayoría 2 esfuerzos para modificar la Constitución, que había recibido tantas modificaciones que no era más la de Pinochet, sino que por ser la más reformada de la historia de Chile, tenía la firma del presidente socialista Ricardo Lagos. Hubo 2 tentativas, una que quiso cambiarlo todo y otra de orientación distinta que no quiso cambiar casi nada. El primero fue derrotado por un contundente 62% del electorado el año 2021, y a pesar que los votantes habían resuelto el tema y en vez de aplicar la ley, apareció la partidocracia en la forma de un acuerdo, que desde el Frente Amplio a la derecha buscó iniciar un segundo proceso, cuya propuesta también fue derrotada por un 55%. En otras palabras, los partidos buscaron imponerse a la ciudadanía y esta, en admirable ejercicio, le dijo a los partidos que en democracia los votos eran de los ciudadanos y no de los dirigentes. Estos ejemplos son expresión de cómo el derecho y la justicia pueden encontrarse como conclusión, ya sea para llegar a la democracia o para su defensa o fortalecimiento. Se necesita además ética y no caudillismo en los dirigentes, responsabilidad en los electores para que predomine la razón por sobre el relato a veces fantasioso o mentiroso, y educación cívica en vez de adoctrinamiento en la formación educacional de los votantes. Muchas gracias. El próximo ponente es Antonio José Marval Jiménez, abogado venezolano, egresado de la Universidad de Carabobo en 1988, actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo de Venezuela. Fue primer vicepresidente de esa institución. Es especialista en Derecho Penal de la Universidad de Carabobo, tiene maestría en Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Carabobo. Es docente de estudios superiores en Derecho Penal y Criminología, antes de ser designado por la Asamblea Nacional como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Ha representado como defensor a prisioneros políticos. Buenos días. Gracias al Instituto por esta invitación en representación del doctor Carlos Sánchez Berzaín, estimados panelistas, señoras y señores. Para abordar el tema, el derecho y la justicia en la defensa de la democracia, es crucial recordar que el Estado de Derecho no puede existir sin una verdadera democracia. En un proceso de transición del conflicto a la paz, que requiere la reactivación de la democracia, es esencial comprender que el Estado de Derecho no se construye espontáneamente ni depende de la voluntad de un solo actor político. Más bien, se trata de un proceso colectivo que involucra a las instituciones y a toda la sociedad civil. La construcción de un Estado de Derecho no se limita a la existencia de un sistema jurídico constitucional. Requiere instituciones sólidas que formulen, propongan y ejecuten normativa legal. Además, es necesario que los líderes políticos adopten la cultura del respeto a las leyes y a la democracia como parte de sus prácticas cotidianas. En Venezuela es evidente que aunque existe una constitución que por demás fue promulgada y diseñada por quienes usurpan hoy esos cargos, evidentemente no existe un Estado de Derecho. Esta realidad se observa en países con regímenes diversos espectros políticos, ya que cuando las prácticas políticas se desvían de los principios del derecho y de la democracia, el Estado de Derecho inevitablemente se deteriora.
Un Estado de Derecho se caracteriza por el imperio de la ley, que debe prevalecer sobre cualquier arbitrariedad. Este principio garantiza las libertades individuales y limita al poder político mediante la legalidad y el control judicial. Además, exige la separación de poderes y asegura derechos y libertades fundamentales. Sin estos pilares no existe el Estado de Derecho. En Venezuela actualmente el Estado de Derecho está desmantelado y las instituciones que están siendo usurpadas es por ello que no cumplen con el rol de proteger a los ciudadanos, de garantizar esos derechos fundamentales a todos los venezolanos. En una democracia, el derecho debe actuar como un regulador social que corrige las conductas negativas y promueve el desarrollo de conductas positivas. Este ordenamiento social permite una convivencia armoniosa y garantiza que todos conozcan sus derechos y sus deberes, lo que contribuye a una sociedad más justa y equilibrada. Además, el sistema de justicia en una democracia debe garantizar a cualquier ciudadano un juicio justo e imparcial, independientemente de su origen, de su creencia o de su condición social. De lo contrario, la justicia deja de cumplir su función y cede a la manipulación por intereses políticos y económicos. En sociedades democráticas, el derecho no es una estructura inmutable. Puede ser reformado, adaptado según las necesidades sociales. Por lo tanto, la crítica y el disenso son elementos necesarios para impulsar reformas, mejorar el marco legal. La democracia como sistema de gobierno perfectible enfrenta constantemente metas y retos. El Estado de Derecho es una condición esencial para contribuir y para construir una sociedad justa, pero no es suficiente en sí mismo. Es necesario seguir ajustando y perfeccionando sus mecanismos para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a una vida digna y decorosa. En este sentido, el principio de la legalidad debe gobernar todas las decisiones que afecten a los ciudadanos y el gobierno debe ser controlado tanto por el voto ciudadano como por el respeto de los derechos fundamentales. Asimismo, la división efectiva de poderes es imprescindible para el correcto funcionamiento del Estado de Derecho y de la democracia. La democracia no garantiza automáticamente la justicia social ni la distribución equitativa de la riqueza, pero su existencia permite que estos objetivos que persiguen sin recurrir a la violencia. El Estado de Derecho, al proporcionar un espacio para la reforma de las instituciones, permite que surjan proyectos sociales en un marco de pluralidad y paz social. En los regímenes totalitarios y autoritarios, el Estado de Derecho, por supuesto, es inexistente. En estos sistemas no existe control de poder de los derechos fundamentales y los ciudadanos son, por supuesto, atropellados y no son respetados como tales. En Venezuela, después del evento electoral del 28 de julio, la represión se afianza. Ahí resultó como ganador un presidente que va a traer a Venezuela la democracia, la libertad, la paz el próximo 10 de enero del próximo año. Pero esta represión trajo también que hay actualmente en Venezuela las voces de jóvenes, incluyendo menores de edad, algo nunca visto en nuestra vida democrática en Venezuela. Detenidos por el régimen que resuenan en un grito desesperado de libertad y sus familias claman el cese de esa tortura. Con profunda tristeza, dolor, es necesario denunciar la complicidad silenciosa de la comunidad internacional. Se observa y calla en las injusticias que ocurren en Venezuela. Como bien lo expresó uno de nuestros magistrados integrantes de la Sala de Casación Civil, Ramón Pérez Linares, en uno de sus poemas, dice, cito, «La complicidad de los países que cierran los ojos ante el sufrimiento de un pueblo es una traición a la justicia». En Venezuela, la legalidad es meramente protocolar y por las grietas de los centros de reclusión y de tortura se cuela la sangre de jóvenes y presos que sueñan con su libertad. Es hora de dejar
los pronunciamientos retóricos y las condenas morales vacías. Venezuela no necesita más palabras, requiere de acciones concretas, efectivas para poner fin a esta tragedia que estamos viviendo. Es momento de poner fin a la impunidad, la justicia, el Estado de Derecho y la democracia debe prevalecer. Muchas gracias. Muy bien, a continuación expone José Bernard Pelé Arana, jurista nicaragüense, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León, con un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y posgrados en el Centro de Estudios Económicos de Madrid. Fue viceministro de Gobierno y Relaciones Exteriores de Nicaragua durante la administración de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro, 1990 a 1997. De 2007 al 2012 fue diputado a la Asamblea Nacional. Muchas gracias a los organizadores por invitarnos a este foro. Quiero hablarles ahora del derecho y la justicia, con énfasis lo que está sucediendo en mi país. Para que el Estado de Derecho y el Poder Judicial funcionen en defensa de la República, se requiere de instituciones sólidas y de una fuerte cultura democrática. La experiencia nicaragüense nos indica que a pesar que durante los gobiernos liberales se invirtió en fortalecer la institucionalidad, dotándola de leyes apropiadas, la división de los demócratas, la corrupción y la existencia de partidos políticos construidos alrededor de caciques sin democracia interna y sin sustento ideológico facilitó la captura del Estado por parte de un partido con una agenda populista totalitaria, que muy pronto convirtió la división de poderes y sus contrapesos en una simple declaración retórica. Por muy bien diseñada que se encuentre la institucionalidad de un país, esta se fragiliza si los cargos públicos no los ocupan hombres y mujeres de fuertes convicciones democráticas y valores republicanos. El fortalecimiento institucional es inútil si no va acompañado de un modelo educativo que a través de los años logre formar verdaderos ciudadanos, que rijan su conducta por principios republicanos y en que situaciones de crisis defiendan sus convicciones. Adicionalmente, si a la democracia representativa no se le acompaña con el fomento de la participación activa y constante de la ciudadanía en los procesos de decisión y en todos los asuntos de interés público, la defensa de la República se vuelve insostenible. La sola existencia de partidos políticos que operan como una simple marca no basta. No existe garantía de sobrevivencia sin empoderamiento ciudadano mediante una sociedad civil activa y beligerante que promueva la transparencia en la administración de la cosa pública. La falta de valores y la competencia entre los caciques de la oposición por complacer al dictador en busca de mantener pequeñas cuotas de poder como partidos prebendarios y principalmente para asegurar su impunidad por sus actos de corrupción, fue mortal para la democracia nicaragüense, propiciando que la mayoría de los funcionarios de los diferentes poderes del Estado, principalmente en el Poder Judicial y en el Poder Electoral, buscaran su propia sobrevivencia, siendo fácilmente coactados por el dictador, frustrándose las posibilidades de una correcta administración de justicia que frenara las crecientes violaciones constitucionales y desmanes, y poder organizar elecciones libres y competitivas que garantizaran el ejercicio de la soberanía popular mediante el voto. Nuestro aprendizaje ha sido muy caro. Cuando las fuerzas cívicas lograron reaccionar mediante la movilización y la protesta, la dictadura ya había logrado consolidar su control del ejército y la policía y estructurado a sus grupos paramilitares. La conocida consecuencia de asesinatos extrajudiciales, masacres, tortura, miles de presos políticos, nacionalizaciones, exilio, confiscaciones, persecución religiosa y cancelación de los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil fue la consecuencia. Únicamente
Hubiera sido posible frenar la tragedia que ahora vivimos con la unidad oportuna ante la amenaza, con un estado de alerta permanente de las fuerzas democráticas internas y externas, dispuestos al combate de las ideas, enfrentando las campañas de desinformación, denunciando las intenciones del proyecto totalitario sandinista y organizándolos. Muchos equivocadamente creyeron que estaban frente a otro partido dispuesto a participar sinceramente en el juego democrático, sin percibir que vivíamos en una democracia imperfecta con muchas carencias, conviviendo con quienes adversan al sistema, dispuestos y prestos a conculcar derechos y libertades. Los fallos no son exclusivos de los nicaragüenses. También han fracasado las organizaciones internacionales responsables de defender la democracia y los derechos humanos. La diplomacia preventiva para la defensa de la democracia proclamada por la OEA resultó ineficaz. La Carta Democrática Interamericana no terminó de aplicarse. El actual orden internacional no está preparado para frenar el avance del totalitarismo. Las democracias carecen de la energía y voluntad necesarios para enfrentarse a una internacional totalitaria decidida a construir un nuevo orden que pretende retroceder hacia un concepto de soberanía propio de las monarquías absolutas, en que el autócrata, no el pueblo, la ejerce, se apropia de ella, la acomoda a sus intereses, estimando que le faculta para violar los derechos humanos de la población, reprimirla y desconocer su dignidad. Su visión de soberanía le lleva a imponer el criterio de que la defensa del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario por parte de otros estados es una intromisión en sus asuntos internos, obviando que el hombre y la mujer, su dignidad y sus derechos son sujetos del derecho internacional que obligan a la comunidad internacional a actuar en su defensa. Ante la realidad actual, el edificio que sostiene el sistema internacional de protección de los derechos humanos está desequilibrado, con un pilar funcional bien dimensionado, el de la denuncia e informes, pero con un pilar reducido e infuncional, incapaz de sostenerle el pilar de la presión y de la retorsión necesario para promover la no repetición y evitar la impunidad. Las dictaduras imperantes en América han convertido sus países en paraísos de la impunidad para evitar la aplicación de la justicia frente a sus crímenes de lesa humanidad. Ante esta situación, las víctimas y sus familiares desesperadamente ponen sus ojos en la justicia internacional y en la jurisdicción universal, que aunque también están limitadas y en retroceso en muchos lugares, todavía ofrecen una salida. Son todavía un faro de esperanza que posibilita demandar el compromiso de una acción concertada y decidida de los estados democráticos, que nos permite investigar y sancionar a los responsables de los más horrendos crímenes que ofenden no solo a las víctimas, sino a la humanidad entera. Esperamos que la ruta de la justicia abra el camino hacia el retorno de la democracia. Muchas gracias. En este momento corresponde exponer a Laritza Diversent, abogada y activista cubana, que fundó en el 2010 la organización sin fines de lucro Cuba Lex, a través de la cual ofrece asesoría legal a víctimas de violaciones de derechos humanos. Tras una de las múltiples oleadas represivas que se desatan en Cuba, en el 2017 se exilió en Estados Unidos, desde donde continúa su labor pro-democrática. Es graduada en Derecho de la Universidad de La Habana y tiene una maestría en Derechos Humanos de la American University. Buenos días, bueno, ya me presentaron, soy la directora de Cuba Lex.
Es un honor estar aquí en el foro El Derecho y la Justicia en la Defensa de la Democracia. Quisiera comenzar agradeciendo a los organizadores, el Inter-American Institute for Democracy, la Inspires America Foundation y el Diario de las Américas por esta oportunidad, y a todos ustedes por su presencia y atención. He titulado mi presentación El Poder Judicial en Cuba, un obstáculo para la justicia y la democracia. Iré por 5 puntos en los que compartiré con ustedes una reflexión crítica sobre el rol del Poder Judicial en Cuba y cómo su falta de independencia afecta profundamente la justicia y la democracia en el país. Analizaré cómo la subordinación al poder político ha convertido el sistema judicial en una herramienta de represión, limitando el acceso a procesos justos y minando la confianza ciudadana en las instituciones. Este panorama desafía los principios fundamentales de un Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos. Primero, abordar el contexto. El sistema judicial en Cuba carece de independencia, está profundamente subordinado al poder político, específicamente al Partido Comunista. Esta falta de autonomía impide que los tribunales actúen como un contrapeso al poder ejecutivo y legislativo. El Tribunal Supremo, por ejemplo, no tiene jurisdicción para declarar inconstitucional ninguna norma, y la defensa de la Constitución recae en la Asamblea Nacional, que también emite leyes. Este modelo, conocido como centralismo democrático, concentra el poder y elimina los controles necesarios para garantizar una justicia imparcial y objetiva. El impacto en la democracia es significativo. Sin un poder judicial independiente no se puede proteger adecuadamente los derechos de los ciudadanos ni asegurar el debido proceso. La subordinación del sistema judicial permite que el Estado utilice la ley para reprimir a disidentes y opositores, minando la confianza pública en las instituciones y debilitando la participación activa de la ciudadanía, esencial para un Estado democrático. El análisis de la falta de independencia, que es mi segundo punto, en Cuba, es esencial para comprender las limitaciones que enfrenta el sistema de justicia y sus implicaciones en la democracia. Aunque la Constitución cubana incluye disposiciones sobre la independencia del Poder Judicial, el Comité contra la Tortura, en sus observaciones de 2022, manifestó preocupación por la subordinación de la Fiscalía General al presidente de la República, como se establece en el artículo 157 de la Constitución. Esta dependencia limita la capacidad del sistema judicial para actuar de manera autónoma y socava la imparcialidad en la toma de decisiones. Además, el Comité contra la Tortura señaló la falta de información adecuada sobre las condiciones de nombramiento y destitución de jueces, así como las restricciones al ejercicio independiente de la abogacía, lo que refuerza un entorno de control político sobre la judicatura. A pesar de las recientes reformas del sistema judicial en Cuba, sigue careciendo de independencia e imparcialidad, lo que permite su uso como una herramienta de represión política para perseguir a disidentes y críticos del gobierno. Amnistía Internacional y otros organismos han documentado cómo las decisiones de los tribunales se alinean con los intereses del poder estatal en lugar de proteger la justicia y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esta manipulación de la justicia refleja un entorno en el que las leyes sirven al control político en lugar de garantizar imparcialidad y protección a la ciudadanía. Las consecuencias de esta falta de independencia son devastadoras. Al ser el Poder Judicial incapaz de actuar como contrapeso al poder político, se fomenta un ambiente de impunidad donde las violaciones de derechos humanos pueden perpetuarse sin consecuencias. Esto refuerza un ciclo de abuso de poder y represión, socavando la posibilidad de acceso a un juicio justo y debilitando el Estado de Derecho. La instrumentalización de la justicia no solo afecta a quienes se atreven a expresar su disidencia, sino que envía un mensaje claro de que el sistema protege al poder y no a los ciudadanos. El cuarto punto es la ausencia de garantías judiciales y el debido proceso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado de manera reiterada la ausencia de garantías judiciales mínimas y de debido proceso en Cuba. La CIDH ha documentado cómo los procesos judiciales en la isla están frecuentemente influenciados por intereses políticos, lo que compromete la imparcialidad y objetividad necesaria en un sistema de justicia funcional. Esta falta de garantía se traduce en juicios donde no se respeta la publicidad ni la transparencia y en los que los derechos de los acusados son vulnerados sistemáticamente. El impacto de estas deficiencias es especialmente severo en activistas y disidentes. Testimonios recogidos por la propia CIDH y otras organizaciones de la sociedad civil han señalado casos en los que las decisiones judiciales han sido claramente influenciadas por la policía u otras fuerzas del Estado, lo que pone en evidencia una justicia manipulada para silenciar voces críticas.
Los juicios sin garantías mínimas se han convertido en una herramienta para castigar a la disidencia y desalentar la participación activa de oposición. Este contexto crea un ambiente de intimidación donde quienes buscan expresar opiniones contrarias al gobierno enfrentan represalias judiciales que carecen de equidad. Impacto en la justicia y la democracia. El impacto de la falta de independencia judicial en Cuba se refleja en la persecución y represión ejercida a través de procesos judiciales que se utilizan como herramientas para silenciar y castigar la disidencia. Los tribunales actúan bajo la influencia del poder político, permitiendo que inicien procesos penales contra activistas y opositores bajo cargos fabricados o manipulados. Esta práctica convierte al sistema judicial en un instrumento de represión, donde las leyes no se aplican para proteger a la ciudadanía, y eso hay que insistir en repetirlo, sino para defender intereses del Estado y mantener un control sobre la población. La baja confianza pública en los tribunales en Cuba es una consecuencia directa de esta instrumentalización de justicia. La CIDH ha documentado testimonios que muestran cómo los ciudadanos, especialmente los disidentes, activistas y defensores de derechos humanos, perciben al sistema judicial como parcial e influidos por las fuerzas del gobierno. Esta percepción de injusticia y falta de imparcialidad disuade a la población en general de participar activamente en procesos políticos y limita la expresión de las opiniones críticas. La desconfianza en las instituciones judiciales erosiona la legitimidad del sistema y contribuye a un clima de miedo y autocensura, debilitando la participación cívica y socavando los cimientos de una democracia efectiva y funcional. En conclusión, la falta de independencia judicial en Cuba tiene efectos devastadores en la justicia y la democracia. El sistema judicial, subordinado al poder político, se ha convertido en una herramienta de represión que permite la persecución de disidentes y la manipulación de procesos penales, minando la confianza pública y desalentando la participación ciudadana. Este entorno impide que los ciudadanos accedan a juicios justos y protege los intereses del Estado en lugar de los derechos de las personas. Es crucial implementar reformas que aseguren la separación del poder judicial del control político y que promuevan un sistema judicial imparcial y autónomo. Solo así se podrá garantizar un verdadero Estado de Derecho donde la justicia sirva para proteger y no para reprimir. Agradezco nuevamente su atención y quedo abierta a preguntas y comentarios. Muchas gracias. Corresponde ahora exponer a Roberto Martínez. Él obtuvo una licenciatura en Economía de la Wharton School of Business de la Universidad de Pensilvania y en la misma institución una maestría en Contabilidad. Martínez completó su título de abogado en la Universidad de Georgetown. Es un abogado litigante con una larga trayectoria de logros en tribunales con casos emblemáticos y de alto perfil. Se desempeñó como fiscal federal para el Distrito Sur de la Florida. Buenos días y muchas gracias. Gracias por esta oportunidad de hablar con un grupo tan distinguido y sofisticado como ustedes. Tengo entendido que esta presentación va a ser grabada, entonces va a ser publicada por el resto de las Américas. Así que yo les voy a dar un resumen a ustedes, porque en realidad este es un grupo muy sofisticado. Yo sé que ustedes conocen mucho de lo que les voy a decir. Este es un resumen de cómo la Constitución nuestra de los Estados Unidos ha establecido un sistema de gobernar para proteger la democracia y los derechos de los individuos y evitar la concentración del poder. Obviamente yo podría hablar aquí días y horas sobre este tema, pero hoy yo voy a presentar un resumen general. Este sistema nuestro depende de tres cosas en principio. Es la separación de los poderes, un poder judicial independiente y el federalismo para mantener el Estado de Derecho. Vamos a hablar primero del Estado de Derecho. El Estado de Derecho en los Estados Unidos es la fundación de nuestra Constitución. Es un conjunto de principios que tienen como objetivo garantizar una sociedad justa y ordenada al hacer que todos sean responsables de obedecer la ley. Imagínense eso. Garantiza que ninguna persona, incluyendo el presidente de los Estados Unidos, esté por encima de la ley y que la ley sea aplicada a todos por igual. Déjame darle un ejemplo. Un caso muy importante de hace muchos años es el caso de los Estados Unidos contra el presidente Nixon. En ese caso, la Corte Suprema nuestra sostuvo que ni la doctrina de la separación de los poderes ni el privilegio ejecutivo del presidente otorgaban inmunidad al presidente Nixon. Por lo tanto, la Corte Suprema sostuvo que el presidente Nixon tenía que obedecer la citación emitida por un caso penal
y presentar sus grabaciones de sus conversaciones del Oval Office, de la oficina del presidente. El presidente Nixon cumplió con esa orden, renunció poco después de que se publicaran las grabaciones. Imagínense eso pasar en otros países en las Américas. Vamos a hablar ahora de la separación de poderes, de las tres ramas, que es base de nuestra Constitución. Nuestra Constitución establece tres poderes del gobierno, separados pero iguales. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El gobierno está estructurado de esa manera para evitar que una rama del gobierno se volviera demasiado poderosa y para crear un sistema de checks and balances, lo que se dice en inglés, controles y contrapesos. Bajo este sistema de controles y contrapesos, cada rama tiene su propia autoridad, pero también debe depender de la autoridad de los otros poderes para que el gobierno funcione. La rama legislativa, el Congreso, es el único organismo en nuestro país con autoridad para promulgar las leyes. El Congreso está dividido entre dos cámaras, la Cámara de Representantes y el Senado. La rama ejecutiva, la presidencia, se encarga de hacer cumplir con las leyes. El Poder Ejecutivo es contrarrestado por la supervisión del Congreso, que incluye, entre otros, el control sobre el presupuesto federal y la autoridad de impeachment, la acusación. Es un proceso que se lleva a cabo en el Congreso para presentar cargos por irregularidades contra un funcionario del gobierno federal. La investigación de esa acusación y los cargos se inician en la Cámara de Representantes. Y el juicio se lleva a cabo en el Senado. El funcionario podrá ser destituido de su cargo si la mayoría de los senadores lo aprueban. La rama judicial, las Cortes, tienen el poder para interpretar los estatutos y la Constitución. Los tribunales desempeñan un papel crucial en nuestro sistema, al revisar las acciones del Ejecutivo y del Legislativo, garantizando el cumplimiento de los principios constitucionales. En conclusión, esta separación de los poderes del gobierno limita la posibilidad que alguna rama acumule poder sin control. El Poder Judicial independiente. La independencia del Poder Judicial es clave, es esencial para preservar la democracia y evitar la usurpación inconstitucional del poder por parte de las otras ramas del gobierno. El Poder Judicial, el poder de revisión judicial, judicial review, como se dice en inglés, de las leyes por parte de la Corte, fue establecido en un caso muy famoso hace más de 200 años, el caso de Marbury versus Madison. En ese caso, el presidente del Tribunal Supremo, John Marshall, declaró la famosa frase en inglés que voy a traducirla a español. Es enfáticamente la competencia y el deber del Departamento Judicial decir cuál es la ley. La revisión judicial permite a los tribunales invalidar leyes o acciones ejecutivas que violan la Constitución norteamericana. Los jueces federales son nombrados por el presidente y confirmados por el Senado, y son nombrados de por vida, así se están protegidos de presiones políticas. Esta tenencia permite a los jueces tomar decisiones basadas únicamente en principios legales y mandatos constitucionales. En la cima del Poder Judicial está la Corte Suprema, el sistema nuestro federal, que actúa como el intérprete último de los asuntos constitucionales. Sus decisiones son vinculantes en todo el país, estableciendo una base jurídica que protege los derechos individuales. Ahora vamos a hablar un poco del debido derecho, el due process en inglés, y la igualdad de protección, el equal protection. Nuestro sistema constitucional no siempre se basa en el gobierno de la mayoría simple. Eso es muy importante, aunque es una democracia. Hay ciertos principios que son tan importantes para nuestra nación que la mayoría ha acordado no interferir en esas áreas. Por ejemplo, la Declaración de Derechos, en inglés, the Bill of Rights, las primeras 10 enmiendas a nuestra Constitución que establecieron los derechos individuales fundamentales, se aprobó porque conceptos como libertad de religión, de expresión, igualdad de trato y debido proceso legal se consideraba tan importante que, salvo una enmienda constitucional
ni siquiera debería permitir que una mayoría la cambiara. El Estado de Derecho ayuda a preservar estos derechos para todas nuestras personas. Los dos pilares importantes del Estado de Derecho son el debido proceso, en inglés el due process, y la igualdad de protección, en inglés equal protection. El debido proceso incluye los tres siguientes principios. El aviso. El gobierno tiene la obligación de notificar a los ciudadanos por anticipación, sobre las acciones o decisiones gubernamentales que lo va a afectar. El derecho a una audiencia justa. Toda persona tiene el derecho a tener un juicio o audiencia en el tribunal ante un juez o un jurado. Y también la protección contra la privación de la vida, libertad o la propiedad. El gobierno no puede privar a una persona de su vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal. El derecho constitucional a la igualdad de protección impide que el gobierno apruebe leyes o adopte medidas oficiales que traten de manera diferente a personas o grupos de personas en situaciones similares. Estos principios, el debido proceso y la igualdad de protección, son tan importantes que están consagrados en las enmiendas 5 y 14 de nuestra Constitución. Déjame hablar brevemente del federalismo y el papel de los estados. La Constitución nuestra también divide el poder en los Estados Unidos entre el gobierno nacional, el federal, y los 50 gobiernos de los estados, los estatales. Este sistema dual evita la monopolización del poder a crear dos niveles de autoridad, el federal y estatal, cada uno con sus propias responsabilidades. El poder federal es responsable de todo el país y de los asuntos de interés nacional, como por ejemplo relaciones exteriores, la moneda, las Fuerzas Armadas y el derecho penal federal. Los 50 gobiernos estatales son responsables de los asuntos dentro de sus estados, como por ejemplo la seguridad pública, las escuelas, el transporte y las elecciones. El gobierno federal y los 50 gobiernos estatales también comparten algunos poderes, como los impuestos, la elaboración de leyes y la aplicación de la ley. En conclusión, el federalismo crea una dinámica de equilibrio que ofrece un contrapeso a la autoridad centralizada. En conclusión, la Constitución nuestra es un sistema de gobierno diseñado para proteger la democracia y evitar la concentración de poder. Lo logra distribuyendo el poder entre diferentes ramas y niveles de gobierno, protegiendo un poder judicial independiente, manteniendo el Estado de Derecho. Este marco estructural ha sido fundamental para mantener una democracia liberal durante 236 años. Y después, las elecciones de ayer se pondrán a prueba si este sistema sigue funcionando después de 236 años. Muchas gracias por su tiempo. Para cerrar el panel de ponentes, escucharemos al doctor Nelson Rodríguez Varela, abogado cubano-americano nacido en Puerto Rico, después de que sus padres emigraran desde Cuba en 1960. Educado entre España y Estados Unidos, donde se graduó de abogado de la Universidad Estatal de la Florida, FSU, Rodríguez Varela lleva 34 años ejerciendo como abogado penalista, de los cuales 4 ejerció como fiscal adjunto en Miami. Se especializa en la defensa de casos criminales en las cortes estatales y federales de la nación. Bueno, pues muchas gracias por invitarme en el día de hoy. Gracias a Carlos, embajador, un placer verlo en el día de hoy, distinguidos miembros del panel y todos los aquí presentes. Después de esta exposición por Roberto Martínez, muy clara y concisa con respecto a cómo es que está estructurado el sistema legal de los Estados Unidos, voy a tratar de expandir un poco en esas partes en vez de ser tan repetitivo. Lo que es interesante
de lo que son las leyes y lo que es la estructura de gobierno de los Estados Unidos es que nuestros padres fundadores desde el principio estaban analizando estas cosas desde el punto de vista de la tiranía que acababan de escapar. Entonces, de la manera que ellos lo estaban mirando, es que había que crear un sistema de gobierno, pero un sistema de gobierno que pudiera soportar el avance de otra tiranía. Y entonces es cuando vienen con los principios que fueron enumerados en nuestra Declaración de Independencia por nuestros fundadores de los 3 estados originales de esta nación, que establecen que hay ciertas verdades que son categóricas y que aplican no solamente a los Estados Unidos, sino que aplican en el resto de las naciones del mundo. Son cuestiones universales, que todos los hombres están creados de forma igual, que poseen en virtud de su creador ciertos derechos inalienables, entre ellos vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. Y eso es esencial para entonces poder empezar a armar un sistema de separación de poderes. Estos padres fundadores, ejercitando esa gran visión hacia el futuro, estaban creando y buscando un sistema de gobernar que los insulara de otra tiranía, de otro caudillo, de otro rey. Crear nuestro sistema de justicia parte del sistema de justicia, parte del sistema legislativo, para poder buscar la forma en que eso no volviera a ocurrir. Y entonces es porque esa constitución que los Estados Unidos aprobaron en ese momento incluía esa separación de poderes. Porque solamente esa separación de poderes que existe de una forma específica en la Constitución puede prevenir que pueda existir de nueva forma otra nueva tiranía, otro nuevo dictador, como ocurre en nuestros países. En nuestros países hacia el sur, Nicaragua, Venezuela, Cuba, Bolivia, no existe realmente esa separación de poderes. Esa separación de poderes no existe en esos países porque esos países están regidos por un régimen delincuencial. No podemos mirar los problemas que tenemos en nuestro hemisferio de una forma normal, de la forma en que los Estados Unidos ven su propia democracia, ya avanzado por casi 240 años de lo mismo, donde vemos que las cortes interceden a favor de los ciudadanos, donde vemos que las cortes previenen que una dictadura exista, limitando los poderes presidenciales de ejercer decretos por órdenes administrativas, órdenes ejecutivas. Vemos por todas partes, esencialmente en estos últimos años, cómo las cortes intervienen constantemente para prevenir que la rama ejecutiva pueda legislar, que la legislatura pueda emitir leyes que violan la Constitución y los derechos de los ciudadanos. Entonces, cuando analizamos eso y lo tratamos de trasladar a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua y estos países, tenemos que verlo desde el punto de vista que nada de eso conviene mientras esas dictaduras estén en vigor. Esas dictaduras no les interesa que sean limitados sus poderes. Esas dictaduras que son dictaduras delincuenciales, dictaduras que se concentran en cometer crímenes, que rigen sus naciones más como una mafia delincuencial que como líderes del pueblo que supuestamente los elige. Por eso es que estamos viendo que aquí, en los Estados Unidos, no se pueden simplemente descartar personas que aspiran a puestos importantes como en nuestras naciones, simplemente porque son de la oposición. Aquí un presidente no puede, bajo ningún concepto, eliminar la competencia, aunque muchos argumentarían que se ha tratado con todos los casos que le presentaron al presidente Donald Trump durante esta última contienda. Pero al final no se puede. Las cortes interceden y delinean exactamente cuáles son los poderes presidenciales, hasta dónde tú puedes llegar para eliminar eso. No puedes deportar como en Nicaragua, que deportan a personas que constituyen una amenaza al régimen dictatorial existente de Ortega Saavedra. No puedes empezar a encarcelar como encarcelan en Venezuela a líderes que ofrecen una oposición y un cambio a favor del pueblo venezolano simplemente porque son una amenaza al régimen de Nicolás Maduro. Y ese castrochavismo que ocurre en Venezuela es un cáncer
que al igual que Cuba, ha perdurado a través de todo nuestro hemisferio. Así que nosotros podemos hablar aquí todo lo que querramos hablar acerca de las virtudes del gobierno de los Estados Unidos, que tiene toda la razón. Somos de verdad afortunados de vivir en este país. Nuestros padres fundadores pensaron muy bien desde el principio que era lo que queríamos evitar. Queríamos evitar caer bajo el yugo de un dictador. Pero ya eso ha pasado en nuestro hemisferio. La falta de consideración y de atención por parte de este gobierno y de otros gobiernos con respecto a la amenaza que Cuba representa y lleva representando por muchos años en nuestro hemisferio, ha causado que este cáncer se haya proliferado por todas partes en nuestro hemisferio. Y ya tenemos muchos países infectados. Así que el pueblo quiere cambios, el pueblo venezolano quiere cambios, el pueblo en Nicaragua quiere cambios, pero ya están bajo ese yugo delincuencial, están bajo el poder de un AMPA, de unos delincuentes que no responden a sanciones ni responden absolutamente nada, son unos perfectos delincuentes, son unas ratas. Y entonces aquí nos encontramos nosotros tratando de buscar cómo podemos solucionar ese problema. Claramente el sistema norteamericano es el sistema básico para crear una democracia representativa, una república de verdad, un país en función de lo que necesita el pueblo. Habrán ideas que no nos convienen, habrán ideas que están en contra de nuestras propias ideas, pero todas esas cosas se pueden resolver ante un ámbito democrático como el que tenemos en los Estados Unidos. Aquí sí no pueden haber momentos en que llegue la policía a tu casa y entre porque le da la gana revisarte, porque tú escribiste algo, porque tú te presentaste en un foro y dijiste ciertas cosas. Aquí en los Estados Unidos tú tienes un derecho a un jurado imparcial, a convocar testigos, a apelar decisiones adversas, a prevenir castigos excesivos. Me recuerdo que recientemente leía un libro acerca de los escritos de un preso político cubano que estuvo más de 24 años, creo que estuvo preso. Y habla acerca de cómo el sistema castrista, después de que estas personas hayan cumplido con sus sentencias, eran recondenados de nuevo al cumplir sus sentencias, sin un proceso, sin un debido proceso, sin leyes que establezcan cuáles son los parámetros hasta dónde pueden llegar. La única forma de evitar que eso siga sucediendo es una acción deliberada para derrocar a esos gobiernos. Esos gobiernos no van a parar de existir simplemente porque uno quiera que paren de existir. Tienen que haber acciones internacionales, tienen que haber una parte importante de los Estados Unidos de tomar acción, y yo espero que esta administración lo haga. Esta administración se va a caracterizar por decir las cosas como son, atacar las dictaduras, y espero que esta administración que viene ahora sea una administración que llegue a fulminar definitivamente a todas estas dictaduras delincuenciales que existen, que como bien dice Carlos Berzaín, y lo ha dicho mucho, es el socialismo del siglo XXI. Contra el socialismo del siglo XXI no se puede hablar de política, no se puede hablar de cambios democráticos. Tiene que haber una fuerza mucho mayor para lograr esos resultados. Y yo espero que eso eventualmente suceda. Quiero hablar un momentito acerca de nuestras instituciones en este país, porque las instituciones en este país, el FBI, el Departamento de Justicia, trabajan bajo el presidente de los Estados Unidos porque él es el líder del Ejecutivo. Hay que tener mucho cuidado porque las democracias, y hay que tener mucho cuidado porque nuestro sistema de justicia y nuestro sistema democrático de nuestro gobierno se puede tambalear. En Venezuela nadie pensaba que ocurriría lo que ocurrió. En Cuba tampoco. En Nicaragua tampoco. Siempre se habían caracterizado por ser países sólidos, importantes en nuestro hemisferio. Pero realmente al final no lo fueron. Hubo engaños, hubo manipulaciones, las cuales llegaron a esta posición en la que ahora nos encontramos. Y las instituciones fuertes es el dique de contención para que eso ocurra. Yo espero que las instituciones norteamericanas, que son necesarias para poder promover la democracia en este país y en otros países, se mantengan fuertes, y que personas que estén liderando esas instituciones se porten de una forma democrática, actúen de una forma imparcial y hagan cumplir las leyes como debe ser. Es la única forma de que el pueblo tenga confianza en nuestro sistema electoral, en nuestro sistema de justicia y en nuestras instituciones. Los problemas no son problemas de que hay personas que son antiinstitucionalistas.
Los problemas vienen cuando esas instituciones están en manos de personas que tienen objetivos políticos. Y eso es algo que tenemos que cuidar mucho en este país para poder seguir siendo el ejemplo que somos en todo el hemisferio. Muchas gracias. Para ofrecer las conclusiones del foro El Derecho y la Justicia en la Defensa de la Democracia, invitamos al podio al doctor Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Democracia, experto en Derecho Constitucional, máster en Ciencia Política y Sociología, profesor de Derecho Constitucional, Derecho Internacional y de Análisis Político. Empiezo agradeciendo a nuestros expositores, al doctor Tomás Farini Dugan, que ha venido de Buenos Aires para estar hoy día con nosotros y contarnos la experiencia que está dirigiendo, aplicando la jurisdicción universal contra los violadores de derechos humanos en la región. Agradezco al doctor Israel, al doctor Marval, al doctor Pallais, a la doctora Laritza Diverset y a este par de extraordinarios abogados de los Estados Unidos, al doctor Roberto Martínez y Nelson Rodríguez Varela, que han sido maliciosamente invitados por nosotros preguntando a miembros de nuestro consejo directivo y de nuestro directorio. Como ustedes saben, el Inter-American Institute for Democracy es una entidad pluralista, no proselitista, que funda su trabajo en la promoción de principios y valores, no ideologías, que tienen que ver con la libertad, los derechos humanos, la institucionalidad y la democracia. Y entre los miembros de nuestro directorio hay demócratas y republicanos, o sea que para invitar a este par de extraordinarios abogados americanos, le hemos preguntado a un demócrata y le hemos preguntado a un republicano y cada uno nos ha mandado lo mejor, independiente, pero con criterios. Y ustedes habrán podido notar, sobre todo en la exposición del doctor Rodríguez Varela, la tendencia que no quita lo jurídico, pero que le da un matiz importante a nuestra reunión. Dicho esto, las conclusiones de agradecer también a nuestros directores, al embajador Valladares, al doctor Raúl Valdés Fauli, a don Diego Suárez y a la cantidad de gente importante que hoy día nos acompaña. Las conclusiones del foro El Derecho y la Justicia en la Defensa de la Democracia. ¿Por qué este foro? Porque si observamos la historia del siglo XXI en las Américas, vamos a ver que al empezar este siglo había solo una dictadura, la dictadura de Cuba, que además agonizaba en su periodo especial. Que toda la década final del siglo pasado, a partir de la Cumbre de las Américas de 1994, celebrada precisamente aquí en Miami, había implementado una política exterior de Estado de los Estados Unidos, fundada en principios y valores e intereses de este gran país, que marcó toda la década y más adelante, básicamente en los conceptos de democracia, lucha contra el narcotráfico, que hoy día sería el crimen organizado, defensa del medio ambiente, libre mercado y respeto a la iniciativa privada. Habían otros principios adicionales, pero estos eran los principales. ¿Y qué pasa para que todo esto se malogre en el siglo XXI? Y en los 25 años que hemos vivido hasta aquí, las dictaduras proliferen, en vez de una tenemos 4. Se ha expandido la dictadura de Cuba, tenemos a Venezuela, a Bolivia, a Nicaragua, bajo su exacto mismo sistema de terrorismo de Estado. Además han construido gobiernos paradictatoriales, aprovechando el sistema democrático, han financiado y han promovido candidatos y han tomado el poder en México con López Obrador, ahora Sheinbaum, en Colombia con Petro, en Brasil con Lula, a quien han sacado en esta última movida de la cárcel para ponerlo a la presidencia, y tienen a la señora Castro en Honduras. Son
lo que yo llamo gobiernos paradictatoriales, que son gobiernos democráticos, elegidos en democracia, de acuerdo al Estado de Derecho, pero que deben la llegada al poder al sistema dictatorial del socialismo del siglo XXI, liderado por Cuba, y que cuando están en el poder ponen al servicio de esas dictaduras su política exterior y además gran parte de su política y economía interior. ¿Qué ha pasado? En este análisis además hay un elemento adicional, en esta descripción topográfica más que análisis. Y el elemento adicional es que durante estos 25 años del siglo XXI, con la irrupción de lo que fue el movimiento populista, con Chávez que llega al poder el 99, en Venezuela saca de la crisis y se asocia con la dictadura castrista de Cuba, y junto con Lula da Silva, creador del Foro de Sao Paulo, ponen en marcha el movimiento populista bolivariano, copan en determinado momento todos los gobiernos de América Latina. Toman el poder en la Argentina con los Kirchner, casi 16 años de kirchnerismo, en el Paraguay con el obispo Lugo, Pepe Mujica en el Uruguay, varios intentos en el Perú, pasan por Chile, Venezuela, Bolivia, toda América Latina. Pero de esos países, solamente hay 3 hoy día que se han quedado como dictaduras y el resto de los países han resistido esa agresión. Ha resistido Chile, como lo ha descrito aquí el doctor Israel. Ha resistido la Argentina, como lo ha descrito el doctor Farini. Ha resistido el Perú, ha resistido el Uruguay, ha resistido el Paraguay, ha resistido el Brasil y está resistiendo Colombia. Resiste México. Resiste Costa Rica. ¿Y por qué hay 3 países donde eso no ha sido posible? Bueno, la primera conclusión es que en los países en los cuales hay derecho, hay abogados y hay justicia que respetan el objeto para el cual existen, hay muchas mayores posibilidades de frenar el avance de la dictadura. Porque en las dictaduras de Bolivia, para empezar por el caso de mi patria, de Nicaragua y de Venezuela, gran parte del quiebre del Estado de Derecho, de la democracia hacia el sistema dictatorial, se produce con la complicidad, participación y entreguismo de los defensores del derecho, abogados, y de los sistemas de justicia y jueces, que dejan de ser jueces y por cualquier serie de razones se doblan, se vencen y se entregan al sistema dictatorial. ¿A quién se le ocurrió en la Venezuela de Chávez decir esa reforma constitucional, esa constituyente que usted está armando, no funciona? Porque hay leyes, hay principios de derecho universal que no están susceptibles ni a la mayoría ni a la minoría, que no se pueden votar, como aquí nos han explicado al explicarnos la Constitución y los fundamentos constitucionales de los Estados Unidos. La mayoría no puede ir contra la libertad, la mayoría no puede ir contra la vida, la mayoría no puede ir contra los derechos fundamentales que están proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero lo hacen en Venezuela y los abogados callados y los jueces. Y lo hacen en Bolivia suplantan la Constitución por un estatuto dictatorial y todos tranquilos. Y en un día en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua destituyen a los miembros de los tribunales de justicia y se van tranquilos a su casa. Nadie presenta un recurso. ¿Por qué? Porque prefiere estar libre en su casa que preso discutiendo la legalidad. Y entonces así se instauran regímenes que, como también se ha dicho aquí, no son regímenes legales, son regímenes de carácter delictivo. Otra conclusión es que las Américas de este siglo están divididas en 2 grupos de gobiernos, de países. Los que respetan los derechos humanos, los que respetan la libertad, que es la democracia, y quienes concentran el poder sacrificando los derechos humanos, que son las dictaduras. Y los 2 sistemas tienen ordenamientos jurídicos. La democracia tiene un ordenamiento jurídico constitucional de leyes,
Pero las dictaduras tienen también un sistema que llaman jurídico y de leyes, cuando en verdad se trata de un sistema delictivo. Porque las constituciones de Cuba, de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua, hoy día, no son instrumentos de protección de la libertad, de la vida, de la seguridad de las personas. Son instrumentos que están establecidos para violar los derechos humanos con impunidad y para hacer represión judicializada para tener indefinidamente el poder. Lo ha explicado Cubalex, Laritza, mostrando cómo el sistema cubano, donde empezando por el abogado es un funcionario público, no es una persona que defienda la libertad, es imposible garantizar cualquier derecho. Pero ¿se han dado cuenta ustedes que Venezuela, Bolivia y Nicaragua han copiado ese sistema? Que todos los presos políticos que existen en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y que suman más de 3.500, 1.300 en Cuba, 1.200 o 1.700 en Venezuela, 350 en Bolivia y la puerta giratoria con más o menos 150 en Nicaragua, están presos por órdenes judiciales, acusados por fiscales, con sentencias y con decisiones tomadas por gente que por el título que tiene debería estar protegiendo el derecho a la libertad y la vida y más bien la está violando. Eso da origen a comentar dos conceptos que ha agregado en el ámbito de la ciencia política a la descripción de la realidad que viven las Américas en este siglo. Y el primer concepto es el de las leyes infames. Una ley, para ser tal, tiene que defender la vida, la libertad, tiene que defender la comunidad, tiene que tener licitud. Cuando la ley viola los derechos humanos en vez de protegerla, estamos frente a las leyes infames. Y las legislaciones y constituciones de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua están plagadas de leyes infames, que son las que aplican para perseguir a la gente, para torturarla y para condenarla injustamente. Y el otro concepto es el de que los administradores de justicia han sido reemplazados por verdugos, no por jueces. Porque la gente que dicta sentencias en el sistema dictatorial del socialismo del siglo XXI es gente que ha recibido una instrucción de hacer eso. En los tiempos de Chávez veíamos las instrucciones por televisión. Eso se confisca, a este se lo mete preso. Inclusive en la dictadura de Nicaragua se atreven a decir los años de condena que va a tener la persona que está siendo perseguida. Lo acaba de hacer Nicolás Maduro respecto a María Corina Machado y así sucesivamente. Termino con una conclusión general que extraigo de todos los conceptos de descripción de la realidad objetiva, de los principios generales del derecho y de la gran experiencia de los juristas que han participado hoy día, y es que las leyes, el ordenamiento jurídico en democracia tiene que estar hecho para prevenir la tiranía, para proteger la democracia. Y que en ese mecanismo de protección de la democracia es necesario recordar los elementos esenciales de la democracia que son mandatorios para todos los países y los ciudadanos de las Américas, porque están en el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana. Respeto a la libertad, a las libertades fundamentales y los derechos humanos de las personas. Acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, que simplemente es el respeto de la ley, pero no de las leyes infames. Tercero, separación e independencia de los poderes públicos. Cuarto, libre organización política. Y quinto, celebración de elecciones periódicas, libres, justas, fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular. Otro elemento para defender la democracia es la educación. Es necesario formar una cultura democrática. Los pueblos sin cultura democrática, sin educación, por ricos, exitosos o prósperos que parezcan, caen muy rápidamente en manos de la dictadura. Los pueblos sin estructura de cultura democrática pierden sus democracias. No ha pasado en la Argentina, país de clase media.
No pasará en Estados Unidos, donde ustedes ven la energía, pero al propio tiempo la certidumbre de la defensa de la libertad. No ha pasado en Costa Rica, no va a pasar en México ni en Brasil. Es muy posible que no pase en Colombia. ¿Por qué ha pasado en Bolivia? ¿Por qué ha pasado en Venezuela? ¿Y por qué ha pasado en Nicaragua? Es algo que tenemos que reflexionar cuando en el momento de recuperar la democracia, recordemos que además de hacer leyes para prevenir la tiranía, hay que crear un sistema de educación para formular una cultura democrática. Muchas gracias. Termino agradeciendo su presencia y diciéndoles que vamos a insistir en el tema de la defensa de la democracia gracias al aliento de todos ustedes. Muy amables.